Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Te invito que busques allí el libro de Génesis, capítulo 20, y vamos a dar lectura a la palabra del Señor desde el verso 1 al verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De allí partió Abraham a la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Gloria al Señor. Seguimos estudiando la vida de este hombre llamado Abraham, el padre de la fe, el que fue llamado amigo de Dios. Y en este capítulo podemos ver la misericordia del Señor para con Abraham. Dice allí que Abraham partió. ¿De dónde salió Abraham? Bueno, dice en el capítulo anterior, dice que Abraham estaba allí en el monte, donde Dios se le había aparecido, donde Dios había hablado con él. Y dice que partió de allí Abraham a la tierra del Neguet y acampó entre Cades y Shur. Pero no vemos aquí en ninguna de los versículos que hemos leído, no dice que Dios le ordenó a Abraham que partiera de allí, no dice que Dios le dio la orden o que Abraham consultara al Señor si debía o no debía moverse. Sabemos que Dios está en todo lugar donde usted y yo estemos. Podemos buscar el rostro del Señor y allí está el Señor, allí lo encontraremos, allí está el oído del Señor presto a nuestra oración. Pero una cosa es que usted y yo podamos conectarnos con el Señor y otra cosa es que nosotros estemos en el lugar indicado, en el lugar donde Dios quiere que estemos nosotros. Así que cada uno de nosotros debemos de examinarnos, cada paso que vayamos a dar, cada decisión que vayamos a tomar, vamos a consultar al Señor, vamos a pedirle al Señor su dirección. Y dice allí el verso 2, y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Al llegar allí a esa tierra, allí dice que habitó como extranjero, como forastero. Cuando él se vio allí en medio de esta gente, dijo: ella es mi hermana, ella es mi hermana. Y inmediatamente el rey de allí, de ese lugar, dice que tomó a Sara, la mandó a buscar, no para hacerle una fiesta a Sara, ni para tenerla allí como un monumento, no, la mandó a buscar porque él tenía otro pensamiento. El pensamiento de este rey era tomarla como su mujer. Y qué tremendo es que a pesar de que nosotros somos infieles, la misericordia del Señor se revela cada día para con nosotros. Aunque Abraham estaba allí quizás excusándose y diciendo, ¿verdad?, es mi hermana, porque ciertamente era su hermana. Pero ya esa verdad no tenía un valor para con Abraham. Ya en ese momento había dejado de ser su hermana, era su mujer, era su esposa. Pero él mantenía esta palabra y decía: ella es mi hermana. Y dice aquí la palabra del Señor en el verso 3, que después que Abimelech, cuando dice allí, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, en el verso 3 dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo. Dios en su misericordia, viendo que Abraham no iba a hacer más nada, Abraham mantenía esa palabra: ella es mi hermana y ella es mi hermana. Dios en su misericordia se manifestó y dice que vino en sueños y le habló a este rey, le dio una palabra. Al ver que Abraham se iba a quedar de brazos cruzados, imagínese usted cuál sería la angustia de Abraham de saber que Sara estaba allí en otro lugar y que no era para hacer otra cosa, sino que la querían, ¿verdad?, para tomarla como mujer. Qué angustia para Abraham. Pero Dios en su misericordia sabe librar a sus siervos. Y dice aquí la palabra del Señor que Dios se le reveló a este hombre en un sueño y le dijo: muerto eres a causa de la mujer que has tomado, porque es casada y tiene marido. Dios nos hace ver a través de su palabra que no está de acuerdo con el adulterio. A Dios no le agrada esto, a Dios no le agrada el pecado. Cuando tú y yo pecamos delante del Señor, morimos espiritualmente, somos separados de Dios. Y Dios hoy aquí nos recuerda esta palabra para que nosotros nos guardemos, para que nosotros mantengamos nuestra vida en santidad delante de Él.
que no seamos apartados de la presencia del Señor, quizás por un sentimiento, por un deseo. Aquí Abimelech, ciertamente él estaba actuando según la palabra que Abraham había dicho, que era su hermana. Muchas veces nosotros queremos excusar, ¿verdad?, nuestros sentimientos. Ay, pero es que fulanito, él sí me entiende, él sí me comprende, él me ayuda. Pero Dios nunca, el Señor va a aceptar que nosotros podamos tener allí quizás o mantener un pecado excusándonos en nuestros sentimientos. Siempre debemos andar en verdad, porque a Dios no le agrada la mentira, el engaño, la falsedad. Eso no le agrada al Señor. Y vemos aquí que el Señor pues advierte a este rey y le dijo: muerto eres. Hoy el Señor nos alerta. Quizás estamos pensando, no hemos ejecutado quizás el plan o el deseo que está en nuestro corazón, pero Dios nos dice: muerto eres a causa de este pensamiento, de este plan que tienes en tu corazón. Líbranos el Señor de hacer algo que quizás nos separe y nos aparte de la voluntad del Señor. Así que vamos a examinar nuestros caminos, nuestros pensamientos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos agradando al Señor o estamos en peligro de ser exterminados? Que Dios te bendiga en esta mañana. Gloria al Señor, bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos, la paz de Dios sobre sus vidas. El versículo 4 al versículo 6 dicen de la siguiente manera: mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana eres? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Bueno, vemos aquí en este capítulo a Abraham, el padre de la fe, en un pequeño desliz en medio de su vida. Había algo que estaba haciendo Abraham que no era la voluntad del Señor, y era que estaba utilizando una verdad para decir una mentira. Y ya lo había hecho anteriormente en el libro de Génesis, en este mismo libro, en el capítulo 12, cuando él se acerca a Egipto, comenta y dice esta misma mentira acerca de Sara. Sara era una mujer muy atractiva, muy bella, y a pesar de la edad que tenía, porque ya Sara estaba rondando para este capítulo los 90 años, tenía 80 y algo, pero al parecer Dios la había rejuvenecido para que se cumpliese la palabra, pues allí, de que le daría el hijo de la promesa. Y esto es algo tremendo, hermano, porque lo que nosotros practicamos, lo que nosotros vivimos, eso lo captan nuestros hijos. Y más adelante vamos a ver a Isaac en la misma condición de Abraham, diciendo mentira. La mentira es muy, muy agradable, y mayormente la utilizan las personas cuando se ven en riesgo, cuando se ven en situaciones apremiantes. Es muy fácil decir una mentira para cuidar su integridad, para cuidar sus espaldas. Pero vemos aquí que esta mentira, en vez de ayudar a Abraham, le estaba perjudicando a él. En vez de Abraham proteger, ser protector para su esposa, la estaba poniendo en peligro. Dice el versículo 4 que ya Abimelech la había tomado, pero no se había llegado a ella. Entonces, sabemos que a través del libro de Esther, cuando un rey tomaba a una mujer, había un proceso de purificación. La tenían, la bañaban con perfume, la bañaban con aceite. Quizás Sara estaba en este proceso por el cual Abimelech no se había llegado a ella. Y aunque Abraham no protegió a Sara como su esposa, Dios tenía un plan para con Sara, Dios tenía un plan para con Abraham, y era de hacer una simiente nueva, de hacer una nación nueva
en medio del mundo. Y dice ahí que el Señor no le permitió, dice más, Abimelech no se había llegado y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Inocentemente estaba allí Abimelech. Sara, Abraham había dicho que Sara era su hermana y Sara había ratificado, lo dice el versículo 5. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. ¿Qué estaría pensando Abraham cuando a Sara la tomaron, la llevaron allí y estaban preparándola para ese encuentro con el rey allí Abimelech? ¿Qué estaría pensando, qué estaría tramando Abraham con respecto a todo esto? Si Dios hubiese permitido que Abimelech se llegase a Sara, estaría en duda la simiente de Abraham, estaría en duda la promesa que Dios le dio a Abraham, que él daría un hijo, el cual sería una nación, sería padre de multitudes. Y el versículo 6 dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve para pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Podemos ver ahí, hermano, que el Señor habla a nuestras vidas de una manera o de otra. Dios utiliza los medios, los recursos para hablar. Aquí a este rey en dos sueños le habla primero y le dice que lo que estaba tramando no era bueno. Y aquí le dice a través de sueños también que él le había pues obstaculizado para que no tocase a Sara. Así que Dios habla en nuestras vidas cada vez que oímos la palabra de Dios, cada vez que oímos a un siervo, a una sierva de Dios que habla, que redarguye nuestra conciencia, nuestra mente. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Aquí el Señor le habla en sueño a Abimelech y en la promesa que Dios da acerca del derramamiento del Espíritu Santo dice que los ancianos soñarían sueños. También habla a través de sueños. Hay que tener mucho cuidado cuando Dios nos habla, cuando Dios ministra nuestras vidas. Tenemos que estar apercibidos. Este hombre, aunque no tenía temor de Dios, aunque no conocía a Dios, aunque no era, hermano, una persona devota a servirle al Señor, pudo discernir verdaderamente estos sueños y tener temor. Ayúdenos el Señor, hermano, para que cuando nosotros oigamos su voz, cuando nosotros oigamos la palabra del Señor, cuando nosotros recibamos sueños, revelaciones, podamos, hermano, cumplirlos, hacerlos y tener reverencia ante todo esto. Abimelech, Dios le habló y le dijo, yo no te permití que tú te acercases a ella. Si Dios hubiese permitido eso, quedaría en duda la simiente de Abraham, quedaría, hermano, Sara como una adúltera, quedaría, hermano, allí expuesto la vida de Abimelech también, porque Dios le había dado una sentencia, muerto eres. Ayúdenos el Señor y que Dios nos libre, hermano, de andar en mentira, en falsedad, porque todo esto trae consecuencias. Una mentira se apoya con otra mentira y cuando nos damos cuenta somos grandes mentirosos. La Biblia dice que debemos de hablar verdad en todo tiempo. En el libro de Proverbios dice que hay que comprar la verdad y no venderla por nada. Ayúdenos el Señor para que nuestras vidas sean íntegras delante de la presencia del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Les bendiga. El versículo 7 y 8 dice así: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Bueno, estamos viendo aquí la historia de Abraham que se vuelve a repetir, ¿verdad? Lo vuelve a invadir el temor por su vida y bueno, vuelve a quedar en acuerdo con su esposa en decir la media verdad, porque realmente era lo que él dijo era
en parte verdad y en parte, bueno, muy astutamente era mentira. Y hay personas que actúan así, ¿verdad? Dicen, no voy a decir mentira, pero tampoco dicen la verdad. Pero realmente es una mentira, aunque usted no lo quiera creer. Cuando usted realmente no es sincero en el momento de decir algo. Y eso fue lo que sucedió aquí con la vida de Abraham, ¿verdad? Y dice aquí que Dios estaba tratando con Abimelech y le dijo, bueno, que le devolviera a la esposa, a su marido, y que él era profeta. Una de las cosas que Dios destacó aquí en Abraham era que tenía una fuerte relación con él. Las personas llamadas profetas en ese entonces era porque tenían una relación muy estrecha con el Señor. Y a pesar de que Abraham había dicho esta mentira para proteger su vida, la de su esposa, porque era común en aquel entonces, cuando llegabas a otra ciudad, era como parte de un negocio que se hacía, ¿verdad? Tú dabas a una persona en propiedad, y si la persona estaba casada, bueno, la gente de ese lugar mataban al esposo para así luego tomar a la viuda. Y bueno, en él lo volvió a invadir el temor, y por eso hicieron esto. Pero nosotros vemos aquí que en medio de todas estas cosas Dios vuelve a tener misericordia con Abraham, ¿verdad? Él no resaltó la mentira de Abraham y Sara, sino que resaltó que era un profeta y que iba a orar por él. Ya le advirtió a Abimelech, bueno, tú hiciste las cosas sin tener conocimiento, pero ahora ya yo te estoy dando a entender que esta es la mujer de Abraham y tú debes devolvérsela. Y sabes tú que si no se la devuelve, bueno, todo este mal caerá sobre ti y sobre los tuyos. Y dice, bueno, que Abimelech fue y luego le contó a su siervo, a la gente, ¿verdad? Lo que Dios le había revelado, el Dios de Abraham le había revelado, y dice que ellos tuvieron temor de las palabras de Dios, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos ver que en medio de todas nuestras situaciones Dios siempre nos conoce, nos da a entender, ¿verdad? Que nuestra naturaleza humana a veces es tener temor, y en medio del temor, bueno, decimos cosas que no están bien, pero como Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, bueno, Él entiende en medio de todo, así como padre, como nosotros cuando sabemos que nuestros hijos están haciendo mal, nosotros como padres vemos que ellos lo hacen con alguna actitud, y bueno, nosotros como padres lo corregimos con amor porque los queremos y porque queremos que se conduzcan bien. Y eso mismo fue lo que hizo Dios aquí con Abraham, ¿verdad? Lo exaltó en medio de un rey pagano, le hizo entender que Dios estaba con Abraham, que Dios estaba con Sara, y que ellos ahora debían actuar sabiendo la verdad, debían actuar correctamente. Y así mismo Dios nos dice a nosotros. ¿Cuántas veces hay hombres y mujeres que se han excusado, que han dicho, no, ya yo no voy a la iglesia porque el pastor hizo tal cosa, la pastora hizo tal cosa, aquel que era evangelista, que se la pasaba predicando, bueno, mire, hizo aquella cosa, por eso ya yo no voy a la iglesia? Y ponen excusa para luego no buscar del Señor. Y Dios, que realmente conoce el corazón de nosotros, pues nos da a entender a través de este pasaje que somos seres humanos, pero que en medio de todo eso Dios conoce nuestros defectos y Él realmente sabe con qué intención hacemos las cosas. Entonces, usted que ha visto tal vez algún defecto en algún líder, en algún hombre de Dios, no se excuse luego para decir que no va a buscar del Señor, que no va a volver a la iglesia, que no va a hacer aquello, porque realmente Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. A veces Dios sabe que nosotros buscamos una excusa para luego hacer lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios sabía lo que había en el corazón de Abimelech y se lo demostró, ¿verdad? Exaltó en medio de todo a Abraham y le dijo, bueno, que si no hacía caso a las palabras de que Dios le estaba diciendo, él luego iba a sufrir las consecuencias. Y este hombre pagano fue obediente, ¿verdad?, a las palabras del Señor. Y a veces nosotros que conocemos de la palabra del Señor no nos interesa y seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros y podamos recibir este ejemplo que hoy estamos viendo con respecto a Abimelech, que en medio de un hombre que no conocía a Dios, bueno, obedeció la palabra, y que nosotros podamos obedecer lo que Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros para que le podamos servir, que reconozcamos cada día que somos seres humanos imperfectos, que cometemos fallas, pero cuando vamos a la presencia del Señor, Él nos perdona y reconoce que nosotros le amamos en medio de nuestras imperfecciones que cometemos diariamente. Nosotros amamos al Señor de corazón, queremos servirle, queremos honrarle, y Él conoce eso de nosotros, bueno, y nos sigue ayudando a avanzar, a seguir, pero para seguir extendiendo el reino de los cielos de Él aquí en la tierra. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús, que la paz del Señor sobre sus vidas. Bueno, continuamos aquí en Génesis 20, versículo 9 y versículo 10, dice la palabra de la siguiente manera: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho?
¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hiciese esto? Qué maravillosa historia, hermano, de verdad, analizando y viendo, hablando allí, verdad, vamos a decir, con el Señor y pensando lo que es la misericordia de Dios, así como Dios, verdad, obró sobre este hombre, verdad, como dijo nuestra hermana Ley, un hombre pagano, vamos a decir que no era en sí 100%, vamos a decir creyente, pero tenía conocimiento, había oído de Dios porque actuó, hermano, con sabiduría. Si usted analiza bien estos pasajes que hemos hablado, vemos que el Señor trata con este hombre no titubea, no se pone a meditar, sino que automáticamente Dios, verdad, trata con él en sueño y él obra de una vez, sabiendo, verdad, lo que venía sobre su vida, y no solamente sobre su vida, sobre su reino también. Dice: después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Me imagino la cara de este hombre Abraham. Sí, el ministro, el siervo del Señor, pero Dios aquí le está reprendiendo por una piedra, por su actitud, ¿verdad? De pronto se deslizó, qué sé yo, como vienen hablando mis hermanos acerca de la condición de su esposa, ¿verdad? Una mujer de pronto elegante, con una edad avanzada, pero con la gracia del Señor. Qué importante, hermano, cuando usted y yo tenemos esa gracia de Dios en nuestras vidas, no para aprovecharnos, ¿verdad? O para tratar de sacar, ¿verdad?, lo máximo allí, sino entendiendo que es la misericordia de Dios. Y aquí este hombre, hermano, si usted lee este versículo que acabo de leer, ¿verdad?, el versículo 9, le habló con sabiduría a Abimelech, hermano, un impío, vamos a decirlo así, un hombre que de pronto no era creyente, exhortando a otro, hermano, que tenía experiencia, que venía y sabía quién era Dios, bendito sea el Señor. A veces nos sucede así, mis amados, a veces por lo que era, por malas decisiones, por no consultar, ¿verdad? Como decía nuestra hermana Vera al principio, ¿verdad? ¿Qué hacía Abraham? ¿Le había Dios una hora? No sabemos, pero se ve que no estaba allí, ¿verdad?, en el sitio indicado. A veces sucede en nuestras vidas, mis amados, que estamos haciendo la obra del Señor, pero no estamos en su voluntad. Procuremos, hermano, hacer la obra, pero también procuremos, pidámosle al Señor que Dios nos ayude a estar en el lugar indicado. Yo siempre tengo una oración al Señor personal: Señor, ayúdame a estar en tu tiempo, estar en el espacio que tú quieres que yo esté geográficamente, espiritualmente, pero que esté. Hay momentos, ¿verdad?, que de pronto no son allí, vamos a decir, de agradables para nuestras vidas, pero Dios nos permite con un propósito, mis amados. Aquí se vio en apuro Abraham y vemos lo que cometió este hombre, bendito sea el Señor. Pero gracias a Dios que Dios estaba allí en el asunto, y este hombre también actuó con sabiduría. En el verso que leyó nuestra hermana Leina en el 8, dice: no se levantó reprendiendo y de pronto exhortando con palabras fuertes, sino allí con sabiduría. Dice que le hablaba a la gente en el oído acerca de la experiencia que había tenido con el Señor. Dice el 10: dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Bendito sea el Señor, hermano. Que Dios nos ayude. Puede ser que este hombre Abraham había perdido la comunicación con Dios, hermano. Eso no sucede. Usted ve que cuando nosotros flaqueamos en la oración, flaqueamos en la lectura de la palabra, cuando nos descuidamos en estas cosas, cometemos falta, hermano. Hay gente que se va por la experiencia. No, tengo tantos años, tengo esto, yo sé cómo se bate este chocolate en este asunto. Tengamos cuidado, mis amados. Primera vez consultemos al Señor, busquemos, ¿verdad?, ese rostro del Señor. Aunque sea tan insignificante, es esa decisión que usted y yo vamos a tomar, mis amados, pero puede ser que esa decisión nos puede tomar, ¿verdad?, a tomar un trago amargo, bendito sea el Señor. No dice aquí, ¿verdad?, dónde estaba Abraham en este momento, qué actitud tomó, ¿verdad? Pero yo sé que esa reprensión, ¿verdad?, que le dio este hombre Abimelech a Abraham, le dolió, ¿verdad? Porque, oye, estaba tirando, ¿verdad?, su matrimonio, estaba tirando a su compañera, hermano, vamos a decirlo así, hermanos. Que Dios nos guarde, bendito sea el Señor. En sí, hermano, los que tenemos matrimonio, procuremos de guardar nuestro matrimonio, procuremos, ¿verdad?, de pedirle a Dios sabiduría para amar a esa compañera, a esa mujer que está allí con nosotros. ¿Cuánta gente no habla mal del hombre o de su compañero o de su compañera, hermano? No, hermano, que Dios nos ayude, bendito sea el Señor. Somos una pareja, ¿verdad?, con defectos, bendito sea el Señor, pero estamos en el Señor.
Aquí nos podemos solucionar todo, llegando, ¿verdad?, a la comunión del Señor. Entonces al final dice, ¿qué pensabas para que hiciese todo esto, hermano? No sabemos qué estaba pensando Abraham, pero el Señor le reprende a través de esta piedra de Abimelech, bendito sea el Señor. Entonces, mi amado, tratemos de mantener esa comunión, aunque sea una decisión que de pronto no tendrá mayor cosa, pero puede causar esa mala decisión, este caso de Abraham, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a mantenernos, ¿verdad?, en esa integridad, en esa obediencia a la palabra del Señor, hermano. Hay gente que anda buscando a los hombres para que le den una palabra. No, hermano, busquemos en primer lugar a Dios. Busca a Jehová mientras puedes ser hallado, llámale en tanto que está cercano. Hoy Dios se ha acercado a tu vida porque Dios te ama. Dios quiere que acomodes tu vida de una manera especial para la gloria de su nombre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 11 y 12. Dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Bueno, vemos esta situación que ha pasado con Abraham y vuelve y se repite la historia, ya que si recordamos capítulos atrás, cuando Abraham y Sara iban a entrar a Egipto, hicieron lo mismo. Le dijo Abraham al faraón que era su hermana. Y bueno, vemos todo lo que sucedió. Y aquí volvieron a hacer lo mismo. Volvieron a hacer pasar Abraham a Sara por hermana, aunque ciertamente era hermana, media hermana, pero era su esposa, era su mujer, ¿no? Muchas veces decimos, no, eso es una mentirita piadosa o una mentirita blanca. Mentira es mentira, vea como lo vea. Es mentira. Y Abraham mintió porque sintió temor. Sintió temor y hizo un pacto con Sara de hacerlo de esta manera, porque su confianza en ese momento no estaba realmente puesta en el Señor. Y eso me llama mucho la atención, porque cuántas veces nosotros cometemos errores por temor, porque hemos tal vez dejado nuestra confianza del Señor a un lado. Y hemos sentido ese temor. Es normal que como seres humanos sintamos temor, mis queridos amigos y hermanos. Pero lo más importante es poner nuestra confianza en el Señor. Abraham en ese momento no tenía su confianza realmente puesta en el Señor, porque de haberlo hecho así, no hubiese mentido de la manera en que lo hizo. Él sintió temor y decía que ciertamente él pensó y dijo, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Cuántas veces nosotros pensamos sin saber la realidad? ¿Cuántas veces nosotros nos imaginamos algo que aún no ha sucedido? Él pensó y se imaginó que este hombre no iba a tener temor, no iba a tener misericordia de él y lo iba a matar, pero realmente eso no había sucedido. Él no sabía realmente quién era Abimelech, pero él pensó que a lo mejor podría matarlo por causa de su mujer, porque bueno, Sara era una mujer hermosa. ¿Y qué dijo? No, pues vamos a mentir. Vamos a decir que eres mi hermana, que aunque ciertamente era hermanastra, pero era su mujer. Y entonces vemos todo lo que sucedió y todo lo que acarrea una mentira. Mis amados hermanos, el pecado tiene sus consecuencias. Cuando nosotros pecamos, sencillamente tenemos que cargar con las consecuencias. Todo pecado tiene consecuencia. Imagínense que este hombre Abimelech hubiese tomado a Sara por mujer. ¿Cómo le hubiese quedado, como quien dice, cómo le hubiese quedado el ojo a Abraham en ese momento? Porque estaba en juego no solamente eso, estaba en juego la promesa que el Señor le había dado de su hijo. Porque si se hubiese acostado Sara con Abimelech,
pues hubiese puesto en duda de quién era el hijo, si de Abimelec o de Abraham. Entonces era una situación compleja. Pero mis amados hermanos, es verdad que en cualquier momento podemos sentir temor porque, vuelvo y les digo, o sea, somos seres humanos, estamos en la carne. Podemos sentir temor en cierto momento. Pero si realmente estamos enfocados en Cristo, nuestra confianza debe estar plenamente en Él. Y cuando nosotros confiamos en Él, Él obra y no hay necesidad de que mintamos. No hay necesidad de que tengamos que decir una mentira. Si Abraham hubiese realmente confiado en el Señor, no hubiese mentido de la manera en que lo hizo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha librado? Nos ha guardado muchas veces por nuestra desobediencia también, ¿no? Por nuestra desconfianza, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros, así como la tuvo de Abraham. El Señor impidió que Abimelec cometiera un error. Él lo impidió por amor a Abraham, por amor a Sara. Así que mis amados hermanos, de corazón les digo, confiemos más en el Señor. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No pensemos si aún no ha sucedido nada. Confiemos en el Señor. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, podemos estar tranquilos y confiados. Como dice la palabra del Señor, para todo el que ama, ¿cómo es que dice? Para todo el que ama a Dios, todo obra para bien. Yo recuerdo ahora mismo bien ese versículo, pero dice que para aquel que ama al Señor, todo obra para bien. Si amamos al Señor, realmente todo lo que sucede en nuestra vida obra para bien. Pero cuando nuestra confianza realmente está puesta en Él. Así que piensa y analiza en este momento en qué está puesta tu confianza, en dónde está puesta tu confianza. ¿Tu confianza está puesta en el Señor? Si es así, gloria a Dios. Y si no es así, meditemos y pensemos cómo estamos actuando, cómo estamos pensando. No podemos pensar, aún si no ha sucedido nada, no podemos pensar lo que pueda suceder más adelante. Dejémoselo al Señor. Que si estamos realmente confiados en el Señor, todo va a obrar para bien. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios sea con todos. El verso 13 dice así: cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todo lugar a donde lleguemos dirás, de mí mi hermano es. Amén. Bueno, vemos que Abraham tampoco no lo hizo por maldad, sino que él tuvo miedo de la gente, tenía miedo de la gente, de que tomaran a las mujeres y a él lo mataran. Tuvo un poco de, no tuvo confianza, esa certeza en Dios. Creo que todavía esto le sirvió para tener más confianza en Dios, ¿no? Porque él se escudó en eso, en que me pueden matar, no tienen temor de Dios, me matan y se quedan con mis mujeres, ¿no? Pero ya Dios le había prometido un hijo que iba a tener con Sara. Y por alto se le olvidó a él eso, ¿no? Y tuvo ese temor. Sin embargo, vemos que la misericordia de Dios es tan grande que cuando fallamos nosotros, Él está allí, Él nos da la mano. Y ahí vemos que Dios le dio la mano a Abraham, y no solamente a Abraham, sino que también le dio la mano a Abimelec, y no solamente a él, sino a todo el pueblo, ¿no? Porque todo este pueblo, toda esta gente tuvieron temor cuando supieron la verdad, supieron que esa mujer era casada y que ese hombre era profeta. Todos tuvieron miedo, tuvieron temor. Ellos tenían algo de conocimiento de Dios, ¿no? Y llegó hasta donde el Señor tuvo misericordia de que no cayeran,
y les hizo caer el temor, ¿no? Lo que sucedería. Y allí Abraham empezó a tener más confianza en Dios, más certeza, porque veía cómo lo había defendido, cómo lo había librado, ¿no? De que la mujer cayera, que él cayera en pecado, y que este rey también cayera en pecado, y todo se había derrumbado, ¿no? Sin embargo, no fue así. Dios está presto a dar la mano cuando uno verdaderamente medita en Él y le pide, ¿no? Le clama. Abraham no cayó, no dejó caer, el Señor no lo dejó caer, y lo levantó de allí. Y lo levantó. Bueno, más adelante se verá cómo hizo lo que hizo este rey con Abraham, ¿no? Lo que digo, que Dios sí le aumentó más la fe a Abraham, porque de ahí en adelante vemos lo que más adelante, que cualquier hombre, cualquier otra persona había temblado, había dicho, no, esto no me va a hacer, pero él no, él puso la confianza, la mirada en Dios hasta lo último, ¿no? Y Dios de allí lo levantó. Pongamos la mirada en Dios, en la confianza en Dios, ¿no? Y cuando nos atemoriza algo, nos viene al temor, pero sepamos que tenemos un ser supremo que nos está viendo, que nos está escuchando, y que también Él nos da la mano cuando nosotros le pedimos la mano a Él. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 14 y 15. Dice así en el nombre del Señor. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Gloria a Dios. Bueno, la verdad es que hay tanto que aprender en esta palabra. Bueno, estos hermanos nos han ido hablando acerca de todo este capítulo y de verdad que es muy interesante. Así que debemos guardar todas esas enseñanzas que Dios nos está dejando. Puedo decir, ¿verdad?, que en cuanto a Abimelec, siendo que Dios había hablado con él en sueños y Dios le dio una instrucción bien precisa a Abimelec, y le dijo quién era Sara, quién era Abraham. Así que tuvo temor Abimelec. Tuvo más temor que muchos cristianos o mucha gente que dice conocer a Dios, ¿sabe? Actuó aquí con temor, obedeció a Dios, lo que Dios le dijo en el sueño. Dios no le tuvo que mandar un segundo sueño, ni un tercer sueño, ni pidió él que Dios le diera una señal, sino que él entendió claramente lo que Dios le dijo allí, y ese temor le impulsó inmediatamente a actuar, a obedecer al Señor. Y vemos que aquí en este versículo dice que él tomó ovejas, vacas, siervos, siervas y se los dio a Abraham. Nos recuerda que también cuando él estuvo en Egipto, dice que por causa de su mujer, el rey de Egipto pues le dio muchas riquezas a Abraham, ¿verdad? Y vemos aquí nuevamente a Abraham recibiendo toda una cantidad de dones por causa de ella. Yo una vez dije que yo creo que la mujer más bonita de la que habla la Biblia tuvo que ser Sara, porque una mujer con 90 años y todavía levantaba pasiones, ¿no? Entonces, esa mujer donde iba llamaba la atención, y lo sabía Abraham, y por eso que desde un comienzo le dijo eso, de que dijera que era su hermana, porque se ve que era una mujer demasiado bella, y donde quiera que iba ella llamaba la atención. Fíjese, a la edad que tenía, y todavía llamó la atención y no de cualquiera, de reyes, de gente súper importante, de gente que tenía un harén de mujeres, y sin embargo, ese hombre puso su mirada en esta mujer. Imagínense lo bella que era Sara. Entonces, enriqueció ahí, le dio otra vez a Abraham una cantidad de cosas, y le dijo también: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Es decir, lo trató como lo que él era.
él era un hijo de Dios, un profeta de Dios. Dios le dijo que Abraham iba a orar por él y que entonces serían sanados las mujeres de allí, de su casa, porque dice que Dios había cerrado la matriz de allí, de esas mujeres por causa de Sara, ¿no? Entonces, él, a pesar de la molestia que tenía en su corazón por el engaño de Abraham, vemos que a pesar de eso, por encima de esa molestia, él reconoció quién era Abraham y le dio riquezas, le dio dones, le dio una cantidad de cosas y le devolvió a su mujer. Lo más importante, le devolvió a su mujer. Entonces esto nos enseña, amados hermanos, que verdaderamente a veces nosotros nos equivocamos. A veces pensamos de personas, no, esta no es cristiano. Hay gente no cristiana que tiene temor a Dios, hermano, y que actúan bien. Y hay evangélicos que actúan mal. Hay gente, mire, por ejemplo, en este caso, yo creo que le dio una bofetada a Abimelech a Abraham, en el sentido de que Abraham, siendo hijo de Dios, llegó mintiendo. Y él, no siendo un hijo de Dios, no siendo un creyente, oyó a Dios en el sueño, inmediatamente le obedeció. Es decir, que actuó de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, esto es una enseñanza para nosotros, amados hermanos. A veces nosotros pensamos que no hay temor de Dios en muchas personas y lo hay. Pero ¿sabe qué es importante? Que nosotros tengamos ese temor a Dios, que nosotros actuemos en consonancia con lo que nosotros decimos que somos. Somos hijos de Dios y debemos procurar. De verdad, amados hermanos, muchas veces humanamente el temor nos hace que engañemos, nos hace que mintamos. Y yo no voy a juzgar a Abraham porque muchas veces nosotros hemos hecho lo mismo también. Hemos fallado muchas veces y por temor hemos mentido. No porque querramos mentir, porque querramos ser mentirosos, sino por el miedo, ¿verdad?, que a veces nos ha embargado. Pero debemos saber que muchas de estas mentiras y de estas cosas traen sus consecuencias, ¿no? Y debemos pedir a Dios que nos ayude para que nosotros podamos actuar de la manera correcta y no tengamos que vivir las consecuencias. Dios libró a Abraham de las consecuencias y lo libró sencillamente porque había una promesa sobre Abraham. Dios tenía un propósito con Abraham y Sara y por lo tanto Dios le libró. Pero si no hubiese sido así, ¿cuál hubiera sido el resultado de aquella mentira? Sara hubiera terminado allí siendo una más de las esposas de ese rey. ¿Cómo hubiera quedado Abraham? Es impresionante si Dios no mete su mano, amados hermanos, pero una vez más vemos la misericordia de Dios, que a pesar que nosotros metemos la pata hasta el fondo, la misericordia de Dios sobre nosotros es tan grande que Dios nos ayuda, que Dios nos libra, y a veces de la manera que menos imaginamos, Dios nos saca del apuro simplemente por su gracia y por su misericordia. ¿Cómo no estar agradecidos de Él, amados hermanos? ¿Cómo no estar agradecidos de Dios que nos ha librado de tantas cosas y aún de nuestros propios errores, que podíamos ser castigados y podíamos llevar las consecuencias, pero muchas veces en su misericordia Dios nos ha librado? Yo lo puedo decir también que les he podido experimentar esa misericordia de Dios, y si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ¿dónde estaría ahorita? ¿Dónde estaríamos hoy? Más gracias sean dadas al Señor, que nos ha amado y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, como la tuvo allí con Abraham y Sara, y aún con Abimelech también, porque Dios vio el corazón de Abimelech y vio que el hombre no había actuado de mala voluntad, sino que estaba haciendo las cosas correctamente. Y gracias a que en aquel entonces las mujeres no las tomaban de una vez, sino que las metían en una arena y las preparaban y todo esto, eso dio tiempo para que Sara no hubiera sido tomada por este hombre. Si hubiera sido de lo contrario, el mismo día que ella llegó, la hubiera tomado por mujer. Pero gracias a que ellos llevaban un proceso allí, las mujeres en esos arenes, para prepararlas antes de entregarlas al rey, entonces ese tiempo de espera pues dio para que Dios librara a Sara y librara también a Abraham de esta situación. Así que oremos al Señor, amados hermanos, para que Él nos guarde y para que nos libre. Si hemos cometido errores, amados hermanos, pidámosle a Dios misericordia para que Él nos guarde y nos ayude a enmendar nuestros caminos y a seguir adelante haciendo las cosas correctamente para dar testimonio de aquel Dios a quien servimos. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde.
Dios les bendiga a todos los que nos acompañan día a día. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él, en medio de ellos. Y aquí estamos reunidos como todos los días, estudiando la palabra del Señor, versículo a versículo. Eso se llama sistemáticamente. Este es nuestro sistema de estudio de la palabra, ir directamente a la palabra. Nunca vamos a tomar un libro para que el libro nos explique qué es lo que dice la palabra, porque sabemos que el Señor trata con nosotros. El Señor nos habla a través de su palabra. Bueno, capítulo 20 de Génesis dice, y a Sara dijo, aquí está hablando de Abimelech, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermana. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech, a causa de Sara, mujer de Abraham. Bendito sea el nombre del Señor. Abraham le movió el temor, la duda, el miedo. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios, que le llamó de la casa de su padre y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te daré. Te voy a entregar una tierra que fluye leche y miel, donde el cielo no será de bronce, sino que derramará su lluvia en su tiempo y la tierra dará su fruto. Hermano, Dios que lo llamó estaba comprometido con Abraham a guardarlo, a protegerlo, a llevarlo hasta su meta. Pero Abraham, desde que salió de allá de la casa de sus padres, hizo un trato con Sara. Donde quiera que vayamos, tú vas a decir que soy tu hermano y yo voy a decir que tú eres mi hermana. Además, es verdad, tú eres hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Así que no estamos mintiendo. Mire, eso es lo que llaman la verdad relativa, que ni es verdad ni es mentira, según para los hombres. Pero nosotros no debemos adornar la verdad para que parezca una mentira, ni adornar la mentira para que parezca una verdad. La Biblia dice, cada uno hable verdad con su prójimo. No debemos mentirnos los unos a los otros. Abraham se acostumbró a decirlo de tal manera que donde iba ya automáticamente lo decía. Llegó a Egipto y le dijo a Faraón que Sara era su hermana. Llegó a tierra de Canaán y allí en medio de la tierra de Gerar, cuando el rey Abimelech le preguntó por Sara, él respondió, mi hermana es. Pero Dios trató, fíjese, lo mismo que Dios le dio revelación a ese hombre, pudo haber librado también a Abraham. Pero Abraham tenía el temor. El temor del hombre le siembra duda, el temor del hombre le tiende lazo, el temor del hombre amarra al hombre, lo limita. Por eso la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera al temor. Del que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que alejemos el temor que nos rodea, dejemos el temor. Acuérdense de Job. Job, vemos cuánto padeció, perdió todos sus hijos en un accidente, en una catástrofe en su casa. Perdió su ganado, perdió los caballos, los camellos,
perdió las ovejas. Sus amigos vinieron a darle aliento y terminaron acusándolo. Hermanos, y por último la mujer se le endiabló y le dijo: maldice a Dios y muérete. Pero después, entre las palabras que dijo Job, cuando estaba rodeado por la angustia, dijo: lo que yo tanto temía, eso me ha acontecido. O sea que Lot tenía que perder su familia, la perdió. Tenía temor de perder sus posesiones, sus riquezas, lo perdió todo. Tenía temor de perder estabilidad, de perder a sus amigos, lo perdió. Pero, mis amados hermanos, el Señor quiere que nosotros confiemos en Él de toda nuestra mente, de todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. No es tu fortaleza, dice la palabra, tu confianza en el Señor. Entonces confiemos en el Señor. Aquel hombre tomó a Sara, la iba a ser su mujer, todavía no se había llegado a ella, pero era el propósito, hasta que Dios le dio un sueño y le dijo: no toques esa mujer tiene marido. Si tú tocas a esa mujer, morirás tú y todo tu siervo y todo tu pueblo. Abimelech le dijo: ¿matarías tú al inocente, Señor? Y Dios le dijo: por eso, sabiendo que eres inocente, sabiendo que no sabías que esa mujer es casada, la habías tomado por mujer, por eso he venido a ti para hablarte y que no lo hagas. Así que entrega a esa mujer a su marido, porque ese hombre es un profeta de Dios y orará por ti. Dios va a traer sanidad a tu pueblo. Dios había herido la matriz de toda mujer, de tal manera que no procrearon. En esos días que estuvo Abraham allí, no sabemos cuántos años estuvo cerca de Abimelech, pero en ese tiempo Dios hirió la matriz de las mujeres de Abimelech y no concebían. Así que él devolvió a su mujer. Y no solamente la devolvió, sino que le dio una retribución. Eso se llama expiación. Alguien debe pagar cuando se comete un delito. O se paga con cárcel, o se paga con fianza, pero alguien debe pagar. Cuando la gente pecaba contra Dios, se ofrecían sacrificios de animalitos porque alguien debía pagar. Hoy en día está la figura de la fianza, que cuando alguien paga una fianza puede salir en libertad. Alguien debe pagar. Eso se llama expiación en el nombre del Señor. A mí me gusta. El español tiene un carácter explosivo, lo que llaman un pronto, tiene un pronto, se enoja y suelta lo que sea. Después se da cuenta que ha cometido un error, que se dejó llevar por su pasión, por su ira, y entonces no pide perdón. Él viene, se compra unos cuantos dulces, unos cuantos panes y le lleva de regalito a aquella persona que ha ofendido. Otras veces lo invita a comer a su casa. Esa es una manera de decir perdón del español. Mis amados hermanos, Abimelech no solamente le pidió perdón de palabra a Abraham, sino que le entregó 1000 piezas de plata. Y le habló a todos sus hombres que ninguno tocara a esa mujer. Y les dijo que era profeta. Aquel hombre con sus acciones mostró su arrepentimiento. Qué lindo es cuando nosotros podemos mostrar arrepentimiento de las cosas malas que estamos haciendo. Qué lindo es cuando nosotros podemos dar un paso hacia atrás cuando vamos en un camino de desenfreno. Qué lindo es cuando nosotros podemos meditar sobre nuestros caminos y apartarnos del mal camino. Bueno, Abimelech vindicó a Sara. Le dijo: tu marido es como un velo delante de ti. Todos los que te miren
Todos los que rodeen a Abraham van a ver a través de ese velo y te van a mirar con respeto. Él va a ser como un velo para ti. A las mujeres y a los hombres va este mensaje. La mujer es una protección para el marido y el marido es una protección para la mujer. Eso de que somos amigos, hay un lenguaje hoy bastante ambiguo. Y es que las parejitas andan por ahí saliéndose, tonteando, y cuando tú le preguntas qué hay entre ustedes, dicen, no somos amigos. Amigos ratón del queso. Y hay un lenguaje así. Hoy la mujer pide derecho a tener amigos y el hombre pide derecho a tener amigas individuales. Cada uno pide su espacio. Me agobias, me acosas, no me dejas mi espacio. Yo necesito mi espacio. Tengo derecho a tener amigos, amistades. Mire, no hay amistad entre un hombre y una mujer, porque esa amistad va a terminar en la cama. Eso suena fuerte, pero son muchos años sirviéndole al Señor, son muchos años predicando la palabra de Dios y he visto tanto. Por lo tanto, si el hombre anda con su mujer está protegido, si la mujer anda con su marido está protegida. Cuando un hombre quiere entrar en confianza con ella y contarle sus intimidades, tenga cuidado, porque eso va a desenfrenar en que la persona va a decir, ay, qué bien, nos entendemos, qué bien, qué equivocado están las situaciones, el mundo, el destino. Ay, si te hubiera conocido antes. Y por ahí empiezan a enamorarse cuando viene a ver el diablo los engaña, el diablo los seduce y los derriba. Mantenga su distancia, mantenga su sitio. No se deje usted llevar por esa confianza. Porque eso va a terminar mal, va a terminar mal. Que el hombre cuando la vea, usted vea que tiene un marido. Que ese marido sea el velo para usted. Y que la mujer cuando vea al hombre, vea a través de la mujer y respete porque esa mujer tiene su marido. A ti no te gustaría que te hicieran lo mismo. Así que mantén el respeto. Mantén tu compostura. Mantén tu sitio. No dejes tu lugar, no dejes tu sitio. Conságrate a Dios. Hermanos queridos, ese fue el consejo que le dio a Abimelech. Fíjate, un hombre que no conocía a Dios, pero le dio un consejo sabio. Él va a ser tu velo para ti. Hay hombres que se casan y pasan, salen del trabajo, llegan a su casa, se bañan y a la peña. Otros al fútbol. Cada uno se va para su sitio y la mujer donde está en casa con los niños haciendo los oficios de la casa. Protege lo que tiene. Jardín que no se riega se marchita. Así que cuida lo que tienes. Dice, mi abuelita me decía, el que no cuida lo que tiene a pedir se queda. Que Dios nos ayude para nosotros mantenernos en la palabra de Dios. ¿Qué hubo como resultado? Abimelech le hizo bien a Abraham. No tomó represalia contra él. No lo castigó, no lo apresó, no lo expulsó de su tierra. Le puso la tierra delante de él. Escoge tú donde vayas. Donde quieras ir, ahí está la tierra delante de ti. Él no lo expulsó, sino que le regaló dinero, le regaló propiedades, le regaló caballos y le dijo, escoge tú el lugar donde quieras ir. Le hizo bien y por esta causa Abraham oró por él y Dios sanó la matriz de su mujer, sanó la matriz de su sierva. O sea que las mujeres en Gerar comenzaron a parir.
comenzaron a tener hijos. Los hijos son una bendición. Cuando se quiso poner el control de la natalidad para que la gente no tuviera muchos hijos, entonces la gente se pasó. Y cuando quiso tener hijos ya no podía, y la población se envejeció, y ya se cree que dentro de pocos años no habrá para pagar las pensiones a tantos ancianos que habrá, porque habrá menos jóvenes, habrá poca procreación. Otros países tienen temor porque los emigrantes ahora son mayoría y pronto tendrán el control de sus países, porque los nativos de la tierra no quieren tener hijos. Los hijos son una bendición. No mires tu hijo como una desgracia, mira tu hijo como una bendición. No acostumbramos, no atesoran los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No se suele tener hijos para que se ocupen de uno en la vejez, no. Siempre el padre está pensando en lo que va a aportar hacia su hijo. Pero es muy bonito llegar a viejo y no encontrarse solo, abandonado en un sitio. ¿De qué te valen propiedades si nadie quiere vivir contigo? ¿De qué te valen tener dinero si nadie se interesa realmente por ti, sino por tus bienes? Es lindo tener una familia. Así que no evites los hijos. No impidas que esos niños vengan al mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a vivir según las reglas de Dios. Él sabe más de nosotros que nosotros de nosotros mismos. El Señor sabe mejor de conducir una vida. Nosotros somos malos conductores. Hambre, guerra, desolación es lo que hemos creado en este mundo. Pero si nos volvemos a Dios, qué diferentes serán las cosas. Por eso en este día yo te invito a que tú te vuelvas a Dios antes que sea demasiado tarde. En este momento, allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, porque he pensado, que podía controlar mi destino, mi vida, pedí libertad, y he convertido esa libertad, en libertinaje. Ayúdame Dios, para cambiar de vida. Perdona mis pecados. Perdona mi rebeldía. Hoy vuelvo a ti. Te pido que cambies mi vida. Que me des vida nueva. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos dice la Escritura: para que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para el día de la resurrección, para el día en que nos presentemos delante del Señor, que seamos hallados irreprensibles, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo.